Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de unas guerreras amazonas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de mujeres en la Segunda Guerra Mundial, seguramente lo primero que se os viene a la mente son las francotiradoras soviéticas, las partisanas de los países ocupados, las auxiliares de vuelo tanto británicas como estadounidenses y quizá las chicas de las juventudes hitlerianas reclutadas ya a finales de la contienda. Sin embargo, ninguno de vosotros seréis capaz de imaginaros una unidad militar de choque y de primera línea compuesta exclusivamente por el sexo femenino. Pues resulta que sí, existió una. Es más, fue la única de todo el conflicto, que curiosamente perteneció a uno de los estados títeres de Japón, la India Libre. Me refiero al regimiento de infantería femenino Rani de Jhansi. La India Libre fue un pequeño estado del eje situado en las islas Andamán y Nicobar y también en las zonas fronterizas interiores de la India con Birmania, que había sido fundado en 1943. Fijaos en el mapa para ver su máxima extensión. Estando al frente del Netaji Subhas Chandra Bose, el objetivo de sus miembros era irrumpir en la India junto al ejército japonés para expulsar a los británicos y obtener la independencia. Para tal fin se creó el Ejército Nacional Indio, que en Asia llegó a contar con unos 80.000 hombres. Una de las, llamémosle, fans de Chandra Bose era la activista nacionalista Lakshmi Swaminathan, quien, al enterarse de que Chandra Bose daría un discurso en Singapur, reunió a un grupo de 20 chicas jóvenes de pelo largo y todas ataviadas con los vestidos tradicionales saris, las cuales se las arreglaron para conseguir unos fusiles y presentar armas frente a su líder. Fijaos qué pasada de foto. Chandra Bose quedó tan impresionado por el recibimiento que ofreció tanto a Lakshmi como a las chicas crear un regimiento de guerreras indias, algo a lo que ellas aceptaron. El problema era salvar las diferencias con su patrocinador, el Japón, que obviamente se negó por miedo a un efecto contagio y a que las mujeres japonesas también solicitasen su ingreso en el ejército imperial. Sin embargo, Chandra Bose tenía tanta influencia entre los círculos del gobierno de Tokio que consiguió celebrar una entrevista entre Lakshmi y el general japonés Renya Mataguchi, a quien finalmente ella convenció con las siguientes palabras: Para la guerra se necesita entrenamiento y motivación, y nosotras poseemos ambos requisitos. El reclutamiento se efectuó en los territorios de la India ocupados por el Eje, pero también entre las comunidades hindús de Birmania, Tailandia, Malasia y Singapur. El perfil de las voluntarias era de entre 18 y 22 años, aunque se sabe que hubo algunas menores, como una adolescente de 13 que mintió sobre su edad. La instrucción se llevó a cabo en un viejo cuartel del ejército australiano en Singapur y también en un segundo acuartelamiento de la ciudad de Tinganjun en Birmania.
recibiendo adiestramiento con material militar del ejército británico abandonado durante la campaña de 1942, a veces de alto valor como ametralladoras Bren, subfusiles Sten y por supuesto el fusil estándar Lee Enfield. Decir que durante el entrenamiento la mayoría de los profesores fueron indios, ya que siempre hubo roces e incidentes con los militares japoneses. De hecho, los soldados japoneses de inferior rango, algunas de las Indias, se negaban a hacerles el saludo reglamentario, por lo que éstas se vengaron no saludando ni haciendo honores a la bandera de Japón cada vez que pasaban por delante de su mástil. A pesar de las dificultades, la unidad se completó con 1000 efectivos, la mayoría fusileras y comando guerrilleras, pero también un equipo sanitario de 50 enfermeras, siendo bautizado el conjunto como Regimiento de Infantería Femenino Rani de Jhansi, llamado así en honor a una mujer india que se sublevó contra el Imperio Británico en el siglo XIX. Me refiero a la reina Lakshmi Bawi, también conocida como Rani de Jhansi. Como era de esperarse, el mando recayó en Lakshmi Sawaminadan, que fue ascendida para la ocasión a capitán. Y estando como segunda su compañera, la teniente Janaki Davar. Oficialmente, la entrada en combate del regimiento Rani de Jhansi tuvo lugar a principios de 1944 durante la operación U-Go, cuando el ejército imperial japonés y el ejército nacional indio invadieron la India en lo que se conoció como las batallas de Imphal y Kohima. A mediados de marzo de aquel año, las guerreras indias comenzaron su marcha a pie sobre Birmania con la intención de alcanzar la primera línea del frente en la India. Al mes siguiente, en abril, recibieron su primer ataque aéreo por parte de la aviación británica, que destruyó su campamento provisional en Maimyo, aunque por suerte sin tener que lamentar víctimas. Su objetivo era incorporarse a la batalla de Imphal, tal y como ordenó uno de los pocos militares japoneses que sentía respeto por estas chicas, el general Masakazu Kawabe. Sin embargo, a causa de los problemas logísticos derivados de la campaña, en verano el regimiento femenino tuvo que quedarse atrincherado en Meiktila, donde permaneció casi hasta diciembre. Durante la estancia en los alrededores selváticos de Meiktila, las amazonas indias entraron en batalla por primera vez contra los soldados ingleses, concretamente con los infiltrados Chindits, a los que repelieron en todas las ocasiones, provocando algunas bajas a los británicos a costa de morir 2 de las mujeres indias y resultar heridas otras 2. Me gustaría citar la acción de una joven llamada Anjalai Ponusami, quien en solitario y armada con un simple subfusil se acercó a una posición inglesa, neutralizando una pieza de artillería y una ametralladora fija, además de matar a todas sus dotaciones. Lamentablemente, en cuanto las tropas de la Commonwealth pasaron a la contraofensiva y los aliados entraron rompiendo el frente en Birmania,
Chandra Bose ordenó a principios de 1945 la retirada del regimiento Rani de Jhansi, algo que sentó muy mal a la segunda al mando, la teniente Janaki Davar, que le replicó lo siguiente: No, me niego a retirarme. Yo me quedo a luchar por la India. Por desgracia, no había opción y las mujeres indias tuvieron que replegarse a través de la jungla, a veces cubriendo más de 10 millas a pie en una noche para evitar ser sometidas a los bombardeos de la aviación británica, aunque eso no les impidió ser atacadas por los partisanos de la guerrilla antifascista birmana. Durante la retirada hay un episodio que a mí me encanta y es cuando las voluntarias llegaron al río Mau, donde un oficial japonés les impidió subir al ferry, ya que según él solo estaba reservado a los varones para que pudiesen cruzar a la orilla contraria. Fue entonces cuando, en un acto de increíble valentía, las chicas se arremangaron, se echaron al agua y atravesaron el río hasta el otro lado para la estupefacción de los soldados japoneses. Finalmente, el regimiento Rani de Jhansi se reagrupó en Moulmein, muy cerca de la frontera con Tailandia, en cuya estación subieron a un tren que el 3 de mayo de 1945 fue asaltado por un grupo de guerrilleros antifascistas birmanos. Aunque las voluntarias vencieron y rechazaron a sus atacantes, se produjeron las dos últimas víctimas mortales entre las indias, una de ellas llamada Estela y otra una joven llamada Josephine. Aquí podéis ver una foto de esta última. Por suerte, el resto de chicas se refugiaron en Tailandia el 7 de mayo de 1945, salvo por la excepción de la capitán Lakshmi y 7 de sus compañeras, que fueron capturadas en las colinas Karen por soldados gurkhas del Nepal. Después de la debacle del Eje, el regimiento Rani de Jhansi fue disuelto en el verano de 1945, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, y a diferencia de muchos varones del Ejército Nacional Indio que sufrieron represalias, la mayoría de las mujeres del regimiento Rani de Jhansi recibieron buen trato en cautividad y casi todas ya estaban libres antes incluso de la independencia de la India en 1947. Aprovecho para mostraros un buen puñado de fotos de estas amazonas indias.
antes de acabar, me gustaría recomendaros uno de mis libros que saqué en el 2015 con la editorial HRM y que ya he publicitado aquí muchas otras veces. Me refiero a Los Ejércitos del Dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés, 1931-1945, donde en uno de los episodios abordo el regimiento femenino Rani de Hanshi. Mirad, ahí tenéis el capítulo, Mujeres del regimiento Rani de Hanshi. Fijaos, y hasta con fotos espectaculares, así que contactar conmigo y haceros con él. Aunque si os gusta profundizar y queréis conocer la historia de esta unidad día por día al máximo detalle, os recomiendo el libro en inglés de esta autora, que para mí es de las mejores respecto al voluntariado del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Hablo de Joyce Lebra, de hecho tengo muchas publicaciones suyas, que en este caso se titula Women Against the Raj, the Rani of Genshi Regiment. Recomendadísimo. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Invitaros a suscribiros al canal y a visitar mi página web www.eurasia1945.com y por supuesto a seguirme por Eurasia1945 tanto en Facebook como en Twitter. Adiós.